¿ya? Si pueden grabarla y después compartirla a su compañero, sería excelente. Muy bien. Iniciamos entonces la presentación, por favor. Adelante. No se escucha. A ver, ¿quién va a dar inicio a la presentación? Ya, buenas tardes. A nosotros nos tocó exponer el tema 5, evaluación de esfuerzos y dimensionamiento de los elementos. Esfuerzos que actúan sobre la vía. Teóricamente la vía debería soportar los esfuerzos que son procedentes de los vehículos y de las fuerzas centrífugas. Dentro de estos esfuerzos que actúan sobre la vía están tres tipos de esfuerzos, que son los esfuerzos transversales, los esfuerzos longitudinales y los esfuerzos verticales. Dentro de los esfuerzos transversales sobre la vía se producen tanto en curva como en recta. En curva se originan en la fuerza centrífuga o en el peralte. Y en recta, los esfuerzos transversales son debido al movimiento de lazo o serpenteo que provocan los vehículos, que son inevitables. Estos esfuerzos que se ejercen sobre la parte superior de los rieles tienden a volcar estos y destruir su sujeción sobre los movimientos, produciendo el arrancamiento de los tirafondos inferiores. Estos problemas se hacen más perjudiciales para la estabilidad de la vía y más desventajosos desde el punto de vista del coste de la conservación de la vía, ya que está constituida esencialmente para resistir los esfuerzos verticales que obligan a la vía a trabajar en un sentido en el cual se encuentra menos apta para resistir. Los esfuerzos longitudinales. La libre dilatación de los rieles por efecto de la temperatura es el más importante de los esfuerzos longitudinales. Si no existieran intervalos libres entre dos rieles consecutivos, puede llegar a producir pandeo de la vía, como podemos observar en la figura. Otras fuerzas que están dentro de los esfuerzos longitudinales son las siguientes: los golpes de las ruedas, el rozamiento del deslizamiento de las ruedas, los esfuerzos de tracción. Esfuerzos verticales. Los esfuerzos verticales se transmiten sobre las ruedas de los vehículos y resulta primordialmente de la carga estática de estos y pueden ser debido a la vía como a los vehículos. Estas cargas verticales en movimiento pueden sufrir un incremento por las siguientes causas atribuibles al vehículo en circulación como a la vía misma. Variación entre la repartición del peso entre los ejes debido a desnivelaciones normales o accidentales de los rieles y la defectuosa regulación de los muelles de suspensión de la locomotora y vehículo, de los efectos de la oscilación de la masa suspendida sobre los resortes de suspensión, la desigual repartición en las curvas del peso de un eje entre ambas ruedas del mismo. Los rieles en general resisten fácilmente a esfuerzos de flexión sobre las cargas verticales en el
intervalo de 2 durmientes consecutivos. Pueden aumentar considerablemente, pero su trabajo puede aumentar considerablemente si estas rieles, si hay alguna durmiente suelta o mal colocada. Así, la resistencia de 2 rieles no solo depende de su sección y calidad, sino de las características y resistencia de los demás elementos que constituyen la vía. Asimismo, los durmientes soportan esfuerzos generalmente pequeños debido a sus dimensiones transversales o secciones. El balasto es el elemento más sensible de la vía a los esfuerzos verticales. La resistencia del balasto depende en general del grado de cohesión que bajo los durmientes se obtiene mediante el bateo. Si esta cohesión fuera deficiente, provocaría una disminución de la resistencia del balasto, produciendo hundimiento de la vía en forma ondulatoria, como se muestra en la siguiente imagen. Siguiente. El cálculo de los esfuerzos que dan paso... Un ratito, por favor. Entonces, para que ¿se oye bien? ¿No se oye? Sí, se escucha, ingeniero. Ya, para que quede claro qué tipo de esfuerzos se dan en un riel. Se dan 3 tipos de esfuerzos. Los transversales, ¿no? Son aquellos que se dan por, ya habíamos visto los esfuerzos en descarrilamiento, que era X, ¿no? El esfuerzo transversal que hace que haya un descarrilamiento. Esos son los esfuerzos transversales, como el de X. Se da principalmente en curvas y en peralte. Y por efecto de serpenteo también del tren. Es decir, el efecto de amortiguamiento, que en algunos casos se va, en algunos lugares se da más fuerte que en otros, también producen esfuerzos transversales. Esfuerzos longitudinales, básicamente, el esfuerzo longitudinal más importante es el de dilatación de los rieles. Ese es el efecto de longitudinal o esfuerzo longitudinal más importante. Que si no se controla, ahí ven una vía que tiene mucha dilatación y seguramente la Junta ha sido diseñada y no está cumpliendo la normativa que se exige para determinado ambiente donde las temperaturas son altas. Ese es el esfuerzo longitudinal más importante. Y los esfuerzos verticales son aquellos producidos por el movimiento del carro, ¿no? El efecto del peso de los vehículos, el efecto de la suspensión en cada uno de los coches o la locomotora. Esos son ya los efectos verticales. Eso para que quede bien claro los 3 clases de esfuerzos que se dan en una vía. Adelante. Y por último, el cálculo de los esfuerzos que dan lugar al paso de los vehículos por flexión de la vía sobre el balasto pueden dividirse en 2 grupos principales de teoría. El primero, métodos basados en la teoría del apoyo discreto del riel, métodos basados en las hipótesis del apoyo continuo y uniforme del riel. Continuando con la exposición, existe una serie de métodos, la cual vamos a nombrar aquí, que es el método de Winkler, método de Zimmermann y el método del apoyo elástico continuo, el cual en esta unidad, en este capítulo, vamos a hablar del método del apoyo elástico continuo, ya que este método se utiliza en Bolivia. El método del apoyo elástico continuo, también conocido con el nombre de método de Zimmermann 1, conduce a resultados más aproximados a la realidad, siendo el más efectivo, además del práctico en su cálculo, por lo que se recomienda en los casos más generales. El problema de repartición de las cargas del peso de los vehículos transmitidas al balasto por intermedio de los durmientes y por consiguiente, la determinación de las reacciones de aquel sobre esto y sobre el riel. Se reduce el problema tan conocido en la mecánica elástica con el nombre del problema de la vía flotante, que le voy a mostrar en un gráfico más adelante. Teoría y diagrama. Como podemos observar en este diagrama, tenemos una fuerza Q, que es de la rueda del tren. Se considera la más desfavorable, es decir, la de mayor peso, y esto tiene su influencia sobre la longitud
que vemos aquí, L medio hacia adelante y hacia atrás. Conceptualizando el concepto de línea de influencia, ¿qué es una línea de influencia? Representa la variación de las reacciones de momento o cortante en un punto específico en un miembro a medida de una fuerza concentrada, que sería en la carga Q. Una vez que esta línea es construida, se puede determinar fácilmente cuál es la posición de la carga en la estructura, que provocaría la mayor influencia en un punto especificado. Como podemos observar, la carga Q, aquí va a haber el mayor momento, el mayor hundimiento. Tenemos este otro gráfico que es importante, como podemos observar. Aquí vemos las durmientes. Es importante porque está a disposición de los durmientes. Como podemos observar aquí, están los durmientes. Que más adelante se hace la verificación del cálculo para durmiente y se hace una verificación del cálculo para riel. Aquí, como le dije, que se consideraba una viga ficticia, como podemos observar en la imagen. Se considera una viga ficticia a la riel que está apoyada sobre los durmientes. La viga ficticia del ancho B1. Y tenemos esta ecuación, ¿qué es B1? B1 es el ancho de la durmiente, como podemos observar aquí. L sobre S es la semilongitud, siendo S la distancia de trocha. ¿Qué es B? Que podemos observar aquí, es el ancho de la durmiente. D, separación entre durmiente y durmiente. A ver, antes la anterior diapositiva, por favor. La otra. Ya. ¿En qué consiste este método del lecho elástico? Ustedes saben que cuando nosotros calculamos en suelo, el comportamiento de un suelo, decimos referido a un coeficiente elástico, que es K. Entonces, eso conceptualiza este método. Supone que la vía está sobre un lecho elástico, donde el medio de transmisión del esfuerzo del tren hacia el suelo o hacia el balasto son los durmientes. Entonces, en los durmientes se produce un coeficiente elástico, que es el que hace de trabajo sobre la superestructura que viene a ser el tren. Entonces, esto lo complementa con un diagrama parecido al de, no parecido, igual que el que llevamos en isostática 2, que es cuando una carga aplicada, cuando tenemos línea de influencia, tenemos una carga aplicada a un determinado punto, en puentes llevamos esto, tiene su influencia sobre cualquier otro punto del tramo hacia atrás y hacia adelante. Entonces, una carga aplicada a un determinado punto, no solamente en ese punto tiene su influencia o su deformación, sino también tiene en todos los demás puntos hacia adelante y hacia atrás para un determinado espacio de recorrido de esa carga. Entonces, ese es el concepto que se maneja también en el cálculo y diseño de ferrocarriles, que la carga móvil, que esta es una carga móvil, genera líneas de influencia que al final también se saca la envolvente de todas ellas y con esa se diseña cada uno de los elementos que están en la infraestructura. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto que se maneja también en ferrocarril. Esta carga móvil produce esfuerzo no solamente en ese punto donde está actualmente, sino también en los puntos de atrás y adelante para un determinado tramo. ¿Está claro, no? ¿Concepto? Sí, sí, se entiende, ingeniero. Ya. Siga entonces, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Lo que yo voy a hablar es complementando lo que acaba de mencionar mi compañera y el ingeniero. Nosotros aquí tenemos un diagrama de formación y momento producto de la carga. Desde que aprendemos estructura isostática nos enseñan que tenemos una carga externa, que en este caso es Q, y ya lo han mencionado, que es la carga producida por la rueda del tren, ¿no? Que está concentrada en un punto, como lo podemos ver aquí.
está concentrada. Y como sabemos que una carga externa, siempre una estructura va a generar esfuerzos internos también, ¿cierto? ¿Y qué tipos de esfuerzos van a generar, digamos? Aquí tenemos de hundimiento, tenemos de momento y de presión. Podemos ver nosotros que tenemos referenciado donde está concentrada la carga Q, para nosotros es X0. Y para el lado derecho son los lados positivos y para el lado izquierdo los lados negativos. Bueno, al producir esa carga, nosotros vamos a verificar lo que acabo de mencionar, tanto el hundimiento como el momento y la presión. Aquí podemos ver que tenemos un diagrama, ¿no? ¿Qué es esto? Un diagrama de fuerza, obviamente, o de deformaciones. Esta línea de aquí roja es, del momento. Del momento. Y esta verde es de hundimiento. Pero algunos se preguntarán, ¿para qué sirve o para qué es, no? Entonces, el hundimiento, nosotros sabemos que es para verificar qué efecto va a causar en mi balasto. Porque obviamente si existe hundimiento, va a fallar mi balasto. ¿Y cómo podemos saber dónde se encuentran las tensiones máximas de esta carga que está produciendo? Sabemos nosotros que esta fórmula, tanto el hundimiento, el momento y la presión, está en función de X. Y como le acabo de mencionar que está referido a este plano de referencia que tenemos, la carga máxima está en X igual a 0. ¿Qué sucede? Aquí E elevado a la menos X sobre L, si vale 0, ¿cuánto vale eso? E elevado a cualquier número 0 vale 1. Coseno de X sobre L. Si esto vale 0, ¿cuánto vale coseno? Vale 1. Y seno de X vale 0. Por lo tanto, la fórmula que nos queda para hallar el hundimiento máximo producido por la carga de la rueda va a ser esta ecuación que tenemos aquí. Solo esto. Y si quiero hallar el momento, la misma situación. Nos va, se nos va y se nos va. Y nos va a quedar solo la del momento que está en esta determinada expresión. Luego, la presión. Si quiero hallar la presión máxima que va a ejercer mi carga, la misma situación. Se nos va, se nos va. Y nos queda esta expresión, estas expresiones analíticas, obviamente. Luego, entonces, como ya expliqué para qué servía el hundimiento, se preguntarán para qué sirve el momento, ¿no? El momento es un tipo de esfuerzo que nos genera, pero ¿para qué? Nosotros sabemos que toda carga tenemos que diseñarla para que soporte, ¿no? Entonces, nosotros con el momento vamos a dimensionar los rieles. Los rieles. Y con la presión, ¿para qué nos sirve la presión? Nos sirve para verificar el durmiente a la compresión y para verificar mi capacidad de soporte de mi balasto. Eso sería la explicación del diagrama de formación y momento producto de la carga de la rueda. ¿Se ha entendido, jóvenes, eso o no? ¿Tienen alguna pregunta? Le voy a complementar, a ver. Ese diagrama que tienen ahí son los diagramas de momento y de formación. El de momento es el rojo, de formación es el verde. Entonces, aquí está estas ecuaciones que reflejan la metodología del lecho elástico. Verifica tres situaciones: la de hundimiento, la de momento y la de presión, ¿no? ¿Para qué sirve calcular el hundimiento? Sirve para calcular mi balasto. Es decir, ante un esfuerzo hay una deformación y eso lo podemos verificar mediante el ensayo triaxial, ¿no? Ante un esfuerzo hay una deformación y verificar si la deformación del balastro es menor o mayor a la deformación que se está, el hundimiento que se está sacando aquí, ¿no? Entonces, esto sirve para verificar si mi balasto va a tener deformación o no, ¿no? Ese es para verificar el balasto. Segundo, el momento, ¿para qué sirve? Para diseñar mi vía, ¿no? La vía, el riel, sirve para diseñar el momento. Y la presión sirve para verificar el comportamiento de mi durmiente, del material
si es que va a resistir para esa carga que se está dando y también para verificar el CBR de mi balasto. Entonces, esas tres componentes siempre se sacan en un diseño para hacer la verificación en obra. Ahora, ¿cuándo va a ser máximo? Cuando estemos ahí mismo en la línea de la carga. Fíjense, ahí en la línea de la carga, X va a valer 0. Aquí en la parte inferior está X. Bien, en la parte inferior está X. X varía desde 0 hasta una distancia X determinada. Entonces, el hundimiento va a ser mayor en X igual a 0, obviamente, porque aquí, como decía su compañero, E elevado a la 0 es 1. Entonces me queda la primera expresión, ¿no? Y coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Seno de 0 es 0. Entonces, aquí me queda todo esto, me queda 1 que multiplica toda la expresión de adelante. Igual en la segunda fórmula de momento. E a la 0 es 1, coseno de 0 1, seno de 0 0, entonces me queda la expresión de adelante, Q cuarto por L. ¿Qué es L? La elástica de la vía. Es el L, la elástica de la vía. Y aquí también en lo último, en la presión, viene a ser también E a la 0 1, coseno de 0 1, seno de 0 0, y aquí me queda todo esto que es la primera expresión que tenemos. Entonces, los momentos, el hundimiento y la presión es máxima en la línea donde está actuando la carga. Y lo demás ya son momentos, hundimientos y presiones menores a ese. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, sí, se entiende, ingeniero. Sí. Ok. Bueno, vamos, sigamos. Esas tres fórmulas no se vayan a olvidar. Yo le puedo poner en el examen. ¿Con qué parámetros del diseño del hecho elástico verifico mi balasto? Una pregunta. ¿Ah? Ustedes tienen que saber con qué fórmula de diseño del hecho elástico verifico la capacidad de soporte de mi durmiente. Ya ustedes tienen que decirme con cuál. Entonces ustedes tienen que tener bien claro para qué sirve cada una de estas fórmulas. ¿Ya? Bueno, sigamos. Bueno, continuando, va a ser los esfuerzos verticales sobre los durmientes. Tenemos la tensión, sabemos que los esfuerzos son producidos por las cargas de la A ver, su rueda. micrófono, por favor, no está bien. ¿Se escucha ahora mejor, ingeniero? Sí, pero Listo. había que sintonizarlo bien. Existe mucha interferencia. Mi internet. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ahora se escucha mejor? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, sabemos que los esfuerzos verticales son Otra aquellos vez. que son A ver, acomódelo un poco. ahora. ¿Se escucha mejor? Sí, pero hay interferencia. A ver, ¿Me permite entrar por mi teléfono entonces para que me explique mejor? ahí ya se escucha mejor. Ahora. ¿Se escucha mejor? A ver, adelante. Ok, bueno, sabemos que los esfuerzos son producidos por las cargas de las ruedas, que son provenientes de aquellos vehículos que van a circular por los rieles. Entonces, en la fórmula tenemos lo siguiente. Tenemos el esfuerzo. ¿No se escucha, no, jóvenes? Ustedes, a ver, digan. No, no se escucha bien. No, no se escucha, se corta. Habría que cambiar, a ver. Hay ruido, hay ruido. Lo que pasa, compañero, es la salida de su micrófono del compañero está averiado. Es por eso que le sale así. Él tiene que cambiar de micrófono. Es la salida de ahí, es su implemento. A ver, hágalo, por favor. ¿Me acepta de nuevo, ingeniero? Ya estoy entrando por mi teléfono. Ya. Adelante. Ahora, ¿se logra escuchar mejor? Ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, continuando con la fórmula. Tenemos lo que es la fuerza vertical, que es la producida, aquí está negra, esta fuerza en color negro, ¿ya? Son aquellas producidas por las ruedas o por los vehículos que van a circular sobre estos rieles, ¿ya? Luego tenemos lo que es la F, que viene a ser el ancho o base del patín, del riel. Y después tenemos B,
que viene a ser el ancho del durmiente. Entonces, esta fórmula me va a dar, es aquella que es aplicada sobre una pequeña área. Si lo dibujamos en sección pequeña, tenemos lo siguiente. Entonces, esa tensión es la tensión vertical que se va a producir en ese punto. Ya. Pero aquí, ¿cómo encontramos lo que es la fuerza vertical? Entonces, tenemos la fórmula que nos permite encontrarlo, ¿no? Que es en este caso el coeficiente de impacto, la carga por rueda, la letra D, que viene a ser la separación de eje a eje, de durmiente a durmiente. Y luego tenemos la longitud elástica de la vía, o la longitud de la vía. Y luego tenemos la sumatoria de los coeficientes de afección de las ramas vecinas. Siguiente, por favor. A ver, un ratito, por favor, un ratito. A ver, para que se entienda bien, esta tensión que ustedes ven ahí, tensión igual a B sobre F por B, es la que llega al durmiente en el área que corresponde al riel. A ver, vayan aquí, miren donde está la vía apoyada sobre el durmiente, hace una tensión, una presión. Aquí igual presión, fuerza sobre área, ¿verdad? Entonces, fuerza viene a ser la B. Y área viene a ser el ancho del patín por el ancho del durmiente. Entonces, es la tensión que está llegando al durmiente. ¿Se entiende, no? ¿O no? Sí, sí. Ya. Y B, la fuerza vertical, es un componente no solamente de la carga por rueda, sino también de coeficiente de afectación por la distancia por las 2 veces la elástica. Y esta sumatoria es la influencia de las ramas vecinas, de las ramas que están sobre el laterales del riel y van chocando al tren. Esa es la afectación, esto de acá. También tienen su influencia sobre esa presión, ¿no? Sumatoria de todas esas influencias de impacto de las ramas sobre el tren, ¿no? Entonces, así lo calcula, de esa manera se calcula esta tensión aquí en el durmiente. ¿Quedó claro, no? Sí, quedó claro, ingeniero. Ya, adelante. Ok. Continuando, entonces tenemos lo que es el coeficiente de impacto, ya que es una de las incógnitas que necesitamos para encontrar lo que es la fuerza vertical. Entonces, a este caso se debe mayorar para poder encontrar el coeficiente de impacto, que va a ser igual a la fórmula 1 más T, que viene a ser el factor estadístico de seguridad al 95%. Luego está S, que es el coeficiente que va a estar dependiente de lo que es el estado de la vía. En este caso vemos una tablita que el valor de S va a variar de 0,1 a 0,3 dependiendo del estado en que se encuentre la vía. Y luego está este pequeño ángulo, este pequeño factor, ¿ya? Que podemos hallar de la siguiente manera. Que va a estar en función al esfuerzo vertical B. 1 más el esfuerzo vertical menos 60 sobre 140. Bueno, primeramente es planteado esta fórmula, pero existen 2 maneras también de hallarlo, ¿no? Que es tomando el 30% del efecto de los impactos y lo que es para rieles menores a los 24 metros de longitud. Siguiente, por favor. Y luego tenemos lo que son la tensión del durmiente. En este caso se va a verificar lo que son los esfuerzos de flexión y compresión que van a estar actuando en el durmiente, y estos tienen que ser menores a los admisibles. Entonces, para la flexión va a ser el producto entre el momento y el módulo resistente del durmiente. Entonces, en el momento tenemos la presión ejercida sobre un área, ¿ya? Que es kilogramos por unidad de área. Luego tenemos la base del durmiente. En este caso, si el de acá. Tenemos y la semilongitud del durmiente, es decir, del eje del riel hacia el extremo, elevado al cuadrado dividido a 2. Y esto dividido al
al módulo resistente del durmiente, que es la base por la altura del durmiente. La altura y su base. Y tenemos lo que es el esfuerzo a flexión. A ver. Y de igual manera... A ver, hago una aclaración aquí. La tensión a compresión ya lo hemos visto en la anterior diapositiva, que está en la parte inferior izquierdo de ahorita de su pantalla. Tensión de compresión, esa es la tensión que llega al durmiente. Eso es por compresión. La tensión que está sacando su compañero es la tensión por flexión que llega al durmiente. ¿Dónde se da ese momento? ¿Quién me podría decir? A ver, entre todos los participantes, ¿dónde se da ese momento? A la mitad del durmiente. Tendría que darse ahí, ¿no? O sea, a ver, imagínense la trocha. Llega una rueda en una vía, imagínense, en una vía y en la otra. Al pasar por un determinado durmiente, tratan de levantar el durmiente en la parte central y sumergir en las partes laterales. ¿Entienden, no? Sí, ingeniero. Ya, ese momento es el que se da ahí, por flexión. Esa es la tensión por flexión. Entonces, ese momento que ustedes tienen ahí es el PL cuadrado sobre 2. Y sobre su inercia, porque W no es módulo resistente, pero al final de cuentas es la inercia, ¿no? Entonces, dividido entre su módulo resistente me da la tensión por flexión. Entonces, tenemos la tensión por flexión y tenemos la tensión por compresión. Y ahí están las admisibles. Tiene que ser menor o igual a esas admisibles. Si no, ¿qué debemos hacer? Se podría redimensionar. Así es, se redimensiona y con... se tendría que aumentar sección a las durmientes, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien, jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. Está claro, ¿no? Sí. Ya. Ok. Siga. Entonces, al durmiente, no se olviden, llegan dos tensiones. Una por compresión y una por flexión. Y hay que verificar que sea menor a la admisible. Bueno, adelante. ¿Quién más sigue? Ahí está. ¿No? Más o menos ese efecto tendría que ser, ¿no? Adelante. Ok. Tenemos lo que son las influencias de la longitud del durmiente. En este caso, no netamente a lo que es el durmiente. Entonces, si yo tengo un durmiente bastante corto, No se escucha. bastante corto, me ha producido que va a ejercer. Ahora, ¿se escucha mejor? Sí, adelante. Ya, entonces, si tengo un durmiente bastante corto, como se muestra en la figura, No se escucha bien, por favor, su micrófono. Jóvenes. Hola, hola. Ingeniero. Ya está mejor. Dibujada en color rosado en ambos partes. Mejoren su micrófono, por favor, ¿ya? Su sonido. Es su internet, ingeniero. ¿Se logra escuchar ahora, ingeniero? Ya. Ahora sí, a ver. Okay. Ya. En la pantalla vemos lo que es la influencia de la longitud de los durmientes. Entonces, si yo tengo un durmiente de secciones bastante de longitud corta, en el centro o a la mitad del durmiente se me va a producir una curvatura, como se muestra en la figura,
Esa curvatura es debido a que mi longitud no es lo necesario y no me va a servir. Otro caso es que yo coloque una longitud excesiva de durmiente, entonces no va a haber una buena distribución y se va a producir un asentamiento en la parte del medio, dejando tipo voladizo a los costados. Entonces, lo que se requiere es que se tenga una longitud adecuada donde los pesos y fuerza que van a venir ejercidos me permitan una deformación uniforme sobre el balasto, primero sobre el durmiente, para que el durmiente lo transmita al balasto. ¿Cuál sería la deformación ideal ahí? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera es la ideal. Exactamente. Tienen que formar deformaciones de ese tipo para que su trocha y su relación con material de durmiente sea la ideal. Bueno, buenas tardes. Continuando con la exposición, me toca hablar, le voy a hablar de la tensión interna residual. Como podemos ver en la foto, algunos efectos de lo que es la tensión interna residual en los elementos. La tensión interna residual es aquella que es producida por grandes esfuerzos, temperaturas y cargas a las cuales está sujeto el material en su fabricación. Varía en un rango de 5 a 10 kilogramos sobre milímetros cuadrados. En el caso de rieles de excelente fabricación, se debe tomar valores iguales a 5 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Y en el caso de tener condiciones deficientes de fabricación, los valores de tensión interna residual llegan a tener un máximo de 10 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Ahora, como se dice en las rieles de menor calidad, ¿no? O calidad eficiente, siempre va a tener una tensión interna residual mayor, es decir, va a aumentar esta tensión interna residual. ¿Por qué? Debido a que cuando se saca el material del horno, entra en contacto con el aire, entonces la tensión interna residual va a aumentar. Siguiente, por favor. Tensión por temperatura. Como su nombre lo dice, es una tensión en función a la variación o incremento de la temperatura. El incremento de esta temperatura produce una variación en la longitud del riel, dilatando y contrayendo a este. Bueno, como podemos apreciar en la fórmula, ahí nos dice, ¿no? El incremento de la longitud del riel igual a la longitud del riel por la variación de la temperatura, que esta variación de la temperatura lo calculamos con dos datos, restando estos dos datos que son temperatura máxima y temperatura mínima. Estas dos temperaturas son temperaturas controladas dentro de lo que viene a ser un año en una determinada ciudad, es decir, un promedio de estas temperaturas máximas y mínimas. Bueno, restando estas temperaturas, encontramos lo que es la variación de temperatura por C, que es el coeficiente de dilatación. También tenemos lo que es la ley de Hooke, que es por contracción, ¿no? Que nos dice que el esfuerzo axial N por la longitud de la riel sobre el módulo de elasticidad por el área es igual al incremento de la longitud. Ahora, igualando estas dos ecuaciones, tenemos una nueva ecuación y de ahí debemos despejar lo que es el esfuerzo axial. Una vez hicimos eso, bueno, nos queda saber cuánto es la tensión por temperatura. Y ahora sabemos que la tensión es igual a fuerza sobre área. Entonces, despejando estas dos variables, tenemos lo que es el módulo de elasticidad, que ya lo conocemos porque trabajamos con acero, por el coeficiente de dilatación, que también lo conocemos, por la variación de temperatura, lo que nos da como resultado final 24,15 por la variación de temperatura. Ahora, para efectos prácticos, también se puede recomendar adoptar valores para la tensión por temperatura, y estos pueden variar entre 5 y 7 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Siguiente, por favor. El dimensionamiento del riel. A ver, la anterior, por favor, la anterior.
Siempre es bueno aclarar. ¿Para qué nos sirve esa, para calcular qué nos sirve esa tensión por temperatura? Para calcular lo que es la tensión del elemento por cuando sufre dilatación o contracción. Ya, uno es para calcular, para tener referido cuál es la tensión a la que está sometida y comparar con la admisible que tiene el material, ¿no? Bajo esas condiciones. Uno. Segundo, ¿para qué nos sirve? Para calcular el espaciamiento que tiene que haber o abertura entre riel y riel, ¿no? Para las juntas. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces, son dos elementos ahí que quede bien claro. Uno, para comparar con la tensión admisible del material, ¿no? Que esté dentro del admisible, y la otra, para calcular juntas entre rieles. ¿Ya? Para eso nos sirve esa tensión por temperatura. Adelante. El dimensionamiento del riel. Bueno, este procedimiento es más que todo una comprobación de lo que son las tensiones de cada elemento del riel. Estas tensiones no deben superar a lo que es la tensión admisible. Entonces, primero calculamos una sección de riel tentativa como una primera iteración, la cual se verá determinada según sus características para soportar los esfuerzos causados por el movimiento de los vehículos. Como podemos observar en la tabla, bueno, tenemos el tipo, la clasificación, y nos da lo que es el peso, la altura, la base de lo que es el patín, el riel, también el ancho de la cabeza del riel, el área, la inercia y el módulo resistente. Siguiente, por favor. Bueno, con esa tabla, ¿no? Con los datos que nos brinda esa tabla, encontramos lo que es el peso por longitud de riel y hay fórmula. Riel igual a la coeficiente y este coeficiente va a depender de si se refiere a locomotora o vagones. 1,3 es para locomotora y 1,2 para vagones, por 1 más raíz cuarta de T. Ahora, T es un elemento importante, es el tonelaje máximo a transportar por año, en millones de toneladas sobre año, por 1 más 0,012 por la velocidad de régimen del tren, en kilómetros sobre hora, todo esto elevado a 2/3, por lo que es el peso por eje del vehículo en kilogramos elevado a 2/3. Ahora, ¿por qué el tonelaje es importante? Bueno, porque el tonelaje, bueno, más que todo va a ocasionar un sobredimensionado de riel, ¿no? En este cálculo. Y el tonelaje máximo a transportar en un año para nuestro país es de un valor muy bajo, por lo cual se dice que esta fórmula es poco práctica. Bueno, una vez hallamos este valor de peso por longitud, bueno, procedemos a hacer el dimensionamiento final, ¿no? Del riel, y para ello tenemos que cumplir lo que dice que la tensión admisible debe ser mayor o igual a la tensión interna residual, que ya la vimos, la tensión por temperatura, que también ya la vimos, y la tensión en el patín del riel. Esta tensión en el patín del riel va a ser igual a, como ya también explicamos un poco más atrás, el momento, que va a ser el momento máximo por el valor CI, coeficiente de impacto, sobre el módulo resistente, ¿no? La sumatoria de todos estos valores tiene que cumplir que sean menores a la tensión admisible. Ahora, ¿cuánto es la tensión admisible? Se dice que es de 25 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Ahora, si no llegara a cumplir, se tiene que redimensionar aumentando el valor de lo que es el peso por longitud de riel. Siguiente, por favor. ¿Está claro, no, jóvenes? Dimensionamiento de la riel. ¿Sí? Primero se elige una sección de esta que recomiendan, ¿no? Se elige todo cualquiera, porque se va haciendo iteraciones, ¿no? Se elige una y se va ajustando. Luego se saca la carga por metro lineal.
la carga por metro lineal y se va comparando con las cargas por metro lineal recomendados según la norma. Y ahí se va ajustando el diseño a cuál perfil nos vamos a adherir. ¿Cuánto más o menos pesa un riel, el que tenemos en Bolivia por metro? ¿Quién sabe? Toque el doctor Daniel le dio una tarea a ustedes. ¿Cuánto pesa un metro de riel? ¿No tienen ni idea? ¿40 kilos, más o menos? Entre 40 y 60 por metro lineal. Eso, ¿no? Entre 40 y 60 por metro lineal. Entonces, hacemos una verificación con esta Q, ¿no? Nos saca el riel por metro de longitud, cuántos kilos por metro. Entonces, ahí vamos ajustando más o menos ya el perfil que queremos. Esa es una manera de dimensionar o tener un valor para el perfil que queremos. Segunda, sacamos la tensión debido a las cargas verticales, más propiamente el momento. El momento, yo le decía que sacábamos al principio, sirve para dimensionar la riel, le decía, ¿no? Entonces, aquí dimensionamos tensión por las fuerzas verticales, ¿no? Entonces, esa tensión, ¿a qué va a ser igual? Al momento dividido entre su módulo resistente, ¿no? Y tenemos la tensión por ese esfuerzo. Tenemos la tensión por temperatura y tenemos la tensión por residual. Sumamos las tres y eso tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Y ahí con esa verificación ya tenemos el diseño de la riel. No sé si se ha entendido. ¿Sí? Sí, está bien. Ya. Adelante. Siga. Bueno, dimensionamiento de los durmientes. Como la gráfica ahí lo explica, ¿no? Siempre vamos a realizar lo que es el dimensionamiento, el análisis en el voladizo, la parte externa de la vía, debido a que es la sección más crítica. Por lo tanto, el momento máximo va a corresponder de esa forma, ¿no? Momento negativo. R vendría siendo lo que es la reacción, la carga R en el suelo. Y vamos a usar la fórmula, que son los esfuerzos de flexión y de compresión, que también ya la vimos más anteriormente. Y son el esfuerzo de flexión es igual al momento sobre el módulo resistente, y el de compresión, el esfuerzo de compresión, vendría siendo lo que es el volumen sobre el ancho del batín, del riel, por la base del durmiente. Bueno, una vez tenemos esos dos valores, procedemos a verificar el dimensionamiento del durmiente, ¿no? Y tenemos que la tensión de la compresión, la tensión admisible de la compresión es igual a 25 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y mientras que la flexión es igual a 135 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no? Y se dice que tiene que cumplir esto, ¿no? Que las tensiones deben ser, allá tienen que ser menores o iguales a las tensiones admisibles. Listo. Entonces el durmiente, a ver, atrás por favor, el durmiente se verifica a dos parámetros. Tensión por flexión y tensión por compresión. Y ahí tienen las dos fórmulas. Momento, ¿cuál momento? Este de acá. Se considera un voladizo, este tramo del durmiente, un voladizo. Entonces el momento va a ser en el empotramiento, va a ser el máximo, pues, ¿no? Se considera empotrado ahí. Entonces va a ser el momento máximo ahí. Ese momento se lleva ya a la tensión por flexión dividido entre su módulo resistente y se saca la tensión actuante real. Después se verifica también con la tensión a compresión, que ya lo habíamos hecho anteriormente. La fuerza vertical dividido entre el área que es igual al ancho del patín por el ancho del durmiente. Entonces se verifica ambas fórmulas
se saca un resultado y eso tiene que ser menor igual que la admisible del durmiente, que generalmente 25 kilogramos por centímetro cuadrado para compresión y 135 kilogramos por centímetro cuadrado para flexión. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, sí, estoy bien, ingeniero. Ok. Bueno, eso es todo, me parece. Yo creo que ha estado claro, no hay dónde perderse con cada una de las fórmulas y para qué sirven, ¿no? No sé si vamos a hacer el grupo 6 o lo dejamos para la próxima clase. Para la próxima clase sería ingeniero. Ya, recuerden que vamos a dar examen del tema 2 y de este tema 5, que son los más importantes, ¿ya? Entonces ya pueden ir estudiando. Más o menos el examen lo voy a tomar el 10 de enero. Más o menos esa fecha. Decirles que este próximo viernes va a ser incómodo pasar porque ya estamos el 24 de diciembre, ¿no? Van a estar en ajetreo cada uno de ustedes y por supuesto yo también. Dejamos la próxima clase para el día lunes. ¿Qué fecha es el lunes? 27, ¿no? Sí. 27, ¿no? Sí, 27. Ya. Dependiendo si los temas son cortos, me gustaría hacer 2 exposiciones el 27, o si no, si es largo, lo voy a ver el tema 6. Si es largo, 1 nomás, y el subsiguiente viernes sería Año Nuevo, tampoco pasamos y lo dejamos para el 3 de enero, ¿no? 3 de enero, la otra exposición. Ya yo le voy a comunicar en el WhatsApp, en el grupo, a ver cómo lo vamos a hacer. Pero inicialmente este viernes ya no pasamos, pasamos el día lunes, la próxima exposición. Ya tienen material para estudiar, que son el tema 2 y el tema 5. Por favor, los que han expuesto el tema 2, pásenlo a todos sus compañeros y también los del tema 5, a todos sus compañeros para que vayan estudiando. ¿Les parece? El tema 2 ya está en el chat, ingeniero, ya lo envié yo todos los archivos. Ya, está bien. Ya pueden ir entonces estudiándolo el tema 2 y el tema 5 para su examen. Y estén listos los del tema 6 y tema 7. De repente da para el lunes 27 exponer. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya, está bien, ingeniero. Cualquier duda, ingeniero, que tengamos respecto a la exposición. Claro. ¿Qué ¿Cómo lo grupo son consultamos? ustedes? Tema 6, grupo 6. Ya, cualquier duda me pasan a mi privado la pregunta y así como he hecho con los demás grupos, yo ya les preparo una reunión Zoom, por Zoom y aclaramos los conceptos. ¿Ya? Ya, muy bien, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, Ingeniero, jóvenes. Sí, mañana te lo llevo a su oficina el informe 3 y el CD. eso, ya. Llévenmelo su informe mañana a la oficina para que no haya ya pendiente. ¿Ya? Bien, ingeniero. Ok, muchas gracias, jóvenes. Bendiciones para todos. Nos vemos entonces